Rusia acaba de salir al frente a decir cuál es la verdadera estrategia que se está cocinando en Oriente Medio, y es que nada más y nada menos que Sergei Lavrov, representante de la política exterior del Kremlin, ha comentado que existen fuerzas externas que están buscando que la escalada en Gaza se vuelva una guerra regional. ¿De qué países, de qué fuerzas externas está hablando Rusia? ¿Y por qué este tipo de comentario empieza a preocupar todavía más, sobre todo a los países de la Liga Árabe? Vamos a comentarlo. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha advertido a los países de Oriente Medio que por si acaso existen fuerzas externas que están buscando generar una escalada en el conflicto palestino-israelí para provocar una guerra en la región. De manera literal y parafraseándolo, él ha dicho que es evidente que algunas fuerzas externas no son reacias a utilizar la escalada del conflicto palestino-israelí en su interés y reavivar el fuego de la enemistad regional. Terminó declarando Lavrov al intervenir en la sexta sesión plenaria del Foro de Cooperación Ruso-Árabe. Es decir, se lo ha dicho enfrente precisamente a los países de Oriente Medio. El canciller ruso ha subrayado que las tentativas de las fuerzas externas están en una línea con las numerosas aventuras anteriores de Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio en los últimos 20 años, que según él socavaron soberanías, causaron cientos de miles de víctimas y enormes flujos de refugiados. El mismo entonces está diciendo que, en coordinación con los socios, siguen con los esfuerzos para estabilizar la situación de forma duradera y poder derivar en la solución del conflicto en el plano diplomático. Entonces, básicamente lo que está diciendo la administración rusa es que algunos países, por no decir cuáles, están bastante interesados en que la situación se salga de control y que se esté intentando frenar esto con estrategia diplomática. Sea cierto o no, esto demuestra la postura por parte de Rusia o la estrategia también del Kremlin a la hora de hablar de una tensión a gran escala. El mismo está comentando que después de las acciones de Hamas el 7 de octubre, que condenan categóricamente, se agravó drásticamente la situación en el punto candente más antiguo de esa parte del mundo, en la zona de confrontación palestino-israelí. Esta vez, la violencia que se ve a diario alcanzó una escalada sin precedentes y realmente catastrófica. La tarea principal, indicó el mismo, es parar el baño de sangre en Gaza y crear las condiciones seguras para la entrega de la ayuda humanitaria a todas las personas que lo necesiten. Ahora, el mismo dice que lamentablemente los múltiples esfuerzos para lograr que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe pues una resolución para el cese al fuego chocan con la propia oposición de Estados Unidos, que ocupa, obviamente, una visión sesgada y, como siempre, busca usurpar cualquier proceso e iniciativa. Terminó denunciando Sergei Lavrov, lo cual empieza pues a demostrar quiénes serían esos países, según Rusia, que están buscando un conflicto todavía a mayor escala. Y esto tendría no necesariamente sentido, pero encaja con precisamente la postura que ha tenido la administración estadounidense en la Organización de las Naciones Unidas, mientras dicen algo completamente diferente a la comunidad internacional, a la prensa. Ahora, él mismo dice que no descarta que de repente los colegas estadounidenses vayan a la reunión del Consejo de Seguridad y digan que hay una buena propuesta para una pausa humanitaria de una semana, pero que no van a aprobar esa resolución. Esto es lo que ha comentado Lavrov, dirigiéndose directamente a la administración estadounidense, algo que ya habíamos comentado por parte de las palabras que dio el presidente ruso Vladimir Putin con respecto a que para él el mayor responsable de lo que está sucediendo en Oriente Medio es Estados Unidos. La situación es bastante complicada y el hecho de que Rusia empiece cada vez a hablar más y empezar a tener pues esta postura más activa demuestra que el escenario está bastante servido. Y lo más curioso de todo esto es que, según dice el Kremlin, esta es la estrategia precisamente de fuerzas extranjeras, que no necesariamente nacen del propio Israel o del propio pueblo palestino. Estados Unidos estaría cerca de quedarse sin dinero para financiar su apoyo a Ucrania, además de que se va quedando sin tiempo,
políticos empiezan pues a intentar buscar esta situación para poder aprobar con más respaldo algún tipo de estrategia. Y esto no es algo que se está viendo desde fuera, no es algo que se está analizando por diferentes expertos, es algo que ha dicho Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Él mismo dice que estamos casi sin dinero que necesitamos y que estamos cerca de quedarnos sin tiempo. Terminó diciendo el funcionario durante una rueda de prensa. Blinken ha destacado la urgencia que tiene el gobierno estadounidense para conseguir que el propio Congreso apruebe los fondos adicionales tanto para Ucrania como para Israel. Añadió que la Casa Blanca carece de una posición mágica de la cual obtener fondos para Ucrania. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado desde el 14 de diciembre un proyecto de ley para autorizar un presupuesto de defensa nacional por 886.000 millones de dólares. Esto para el próximo año. La medida incluye 300 millones de dólares anuales para Kiev hasta finales del 2026. Es decir, una estrategia que incluso iría más allá de una eventual candidatura o reelección del propio Joe Biden. Evidentemente una estrategia tomando a cuenta lo que puede pasar en las próximas elecciones. Esta financiación no debe confundirse con otra solicitud adicional de 61.400 millones de dólares presentadas por la administración Biden para obtener recursos adicionales con los que seguir respaldando al aliado en Europa Oriental. Es decir, estamos en una cantidad abismal de números que, si bien son presentados a largo plazo, demuestran que realmente en la propia administración, en la Casa Blanca, están preocupados porque sencillamente no hay los fondos para seguir ayudando a Kiev. Ya el pasado 15 de diciembre, la Cámara de Representantes entró en un receso previsto para las vacaciones de invierno sin llegar a algún tipo de acuerdo para que el Senado tenga pues esta solicitud de financiación suplementaria del gobierno de Joe Biden. Esto debido al reclamo de los republicanos de fijar medidas de seguridad fronteriza más estrictas. Es decir, que primero se utilice el dinero en ellos antes que en algún tipo de conflicto armado en un tercer país, lo que algunos, incluso ciudadanos, han empezado a criticar. Ahora, lo que llama la atención de este escenario, y como lo comentábamos al inicio de este video, es que el propio Joe Biden no hace mucho salió al frente de la Casa Blanca, salió a dar unas declaraciones a la prensa, a decir que, por si acaso, si no se ayuda a la administración ucraniana, Rusia iba a ganar el conflicto a finales de este año. Quedan menos de 10 días y la comunidad internacional y sobre todo, evidentemente, los republicanos están esperando a ver si estas afirmaciones eran ciertas. De momento, también hay que ser conscientes de esto. La administración en la Unión Europea sí que ha estado enviando ayuda económica a la propia Ucrania. Aunque diferentes países han primero dejado de enviar el dinero, incluso hemos visto cómo algunos políticos han sido electos con una estrategia de salir al frente a decir que ya no van a entregar su dinero a otros países y han ganado las elecciones con esta postura política. Lo único cierto es que dentro de la Unión Europea no todos están de acuerdo con seguir enviándole dinero a Ucrania y algunos lo han empezado a hacer de manera unilateral. Lo más preocupante de todo esto es que, de momento, Estados Unidos no tiene una fecha ni un monto exacto para enviarle ayuda a Ucrania. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.